acaso Dios no hará justicia? Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, dice así la santa palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Quiero compartir brevemente acerca de ese tema que nos presenta la Escritura, el tema de la glorificación del creyente. La glorificación del creyente. Cuando leemos esta porción, un tanto compleja, de la palabra de Dios, aunque es compleja y hay discusiones teológicas, los teólogos discuten acerca del significado de estos conceptos, de estos términos teológicos, bíblicos que aparecen en esta porción. No obstante, nosotros, no es tiempo de escuela bíblica, es tiempo de reflexión de la palabra de Dios. No vamos a entrar en detalles teológicos, simplemente vamos a tener una meditación acerca de esa doctrina que tiene que ver con la glorificación del creyente. Aquí, en esta porción, estimados hermanos, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nos enseña que hemos sido predestinados por Dios. Yo sé que esto ha causado mucha discusión entre los teólogos, pero la Biblia lo enseña y es una verdad bíblica fundamental que todos debemos creer. Dios nos ha predestinado, y no solamente nos ha predestinado, sino que Dios nos ha escogido en soberanía y en gracia. Dios, este Dios admirable, este Dios vivo y verdadero, nos ha escogido, nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo vemos también en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la Escritura que nos escogió en Él. Dios el Padre nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de crear cielos y tierra, antes de crear el universo y todo este universo tan bello, tan hermoso, tan glorioso, antes de crear incluso a los ángeles, Dios determinó salvarnos, Dios nos escogió en gracia y en soberanía. Pero este Dios que en un momento determinado en la eternidad pasada, como algunos dicen, Dios escogió un pueblo para su gloria. En un momento determinado, hermanos queridos, Dios te llamó. Dios el Padre nos llamó a salvación. Dice la Escritura que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. El Padre nos predestina, nos escoge también y nos llama en un momento determinado. Dios te llamó, hermano y hermana, en un momento determinado de tu vida, en un momento determinado de tu biografía. Dios te llamó en gracia y en misericordia a salvación en Cristo Jesús. Ahora, este Dios que nos llamó en un momento determinado de nuestras vidas, este Dios también nos justificó. Es decir, éramos impíos, recordemos nuestra condición, éramos impíos, éramos injustos, estábamos bajo la ira de Dios, destituidos de la gloria de Dios, camino a la condenación eterna, pero gracias a la gracia de Cristo, valga la expresión, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo como nuestro único Salvador y Señor, hemos sido declarados justos ante el tribunal divino. Dios el Padre nos ha justificado en su trono sublime y glorioso. Y ahora ya no hay condenación para aquellos que han sido justificados en Cristo. Ahora hay vida eterna, salvación y esperanza en Cristo Jesús. En un momento determinado fuimos escogidos, en un momento determinado de nuestra vida, en esta tierra, hemos sido justificados, llamados, justificados, pero también hay otro aspecto que encontramos en este texto del apóstol Pablo, y dice que a los que justificó, a estos también glorificó. A estos también glorificó. Y es interesante notar, hermanos queridos, que la glorificación aún no ha tenido lugar en los creyentes.
No hemos sido glorificados aún. Sin embargo, aquí aparece como algo que ya se ha dado. Hemos sido llamados, hemos sido justificados y hemos sido glorificados. Es tan cierta nuestra glorificación que Dios inspira al apóstol Pablo para que escriba estas tremendas palabras. La glorificación del creyente ya es un hecho prácticamente, porque Dios lo ha determinado. Y es algo que va a ocurrir sí o sí, porque Dios lo ha prometido, porque Dios lo ha establecido. Así es. Ahora, cuando encontramos, mejor dicho, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, vemos, estimados hermanos, que la glorificación del creyente es algo futuro, es algo escatológico, que se va a dar en un momento determinado. ¿Sí? Cuando vamos a la Biblia encontramos que la salvación tiene 3 tiempos. La salvación tiene 3 tiempos o 3 aspectos. En primer lugar, hermano querido, recuerde usted cuando en un momento de su vida recibió a Cristo, cuando le predicaron el Evangelio de salvación y usted puso su fe, su confianza en Jesucristo. En ese momento Dios te salvó de la condenación, te salvó de su ira, nos salvó del infierno. Eso ocurrió en un momento en el pasado. Algunos tienen 20 años de convertidos, otros 30, 40, otros 10, da lo mismo, pero todos hemos experimentado lo mismo. Dios, en su gracia, en su amor y en su misericordia, nos ha salvado. Y eso ocurrió en un momento determinado, en el pasado. Dios nos salvó de la condenación. Dios nos redimió. Ya no estamos en Cristo y tenemos vida eterna. Pero, estimados hermanos, también encontramos de que hay un aspecto presente de salvación. En el presente, hermanos queridos, estamos siendo salvos. Estamos siendo salvos del dominio del pecado. El pecado no reina en el creyente, reina Cristo. Es cierto que caemos, fallamos, pecamos, somos pecadores, pero no practicamos el pecado, no nos revolcamos en el pecado. Y el pecado, por tanto, no reina en el creyente, reina Cristo. Él es el Rey de gloria, Él es nuestro Rey, Él es nuestro único Señor. Ya no es el pecado. Antes sí, éramos esclavos de Satanás, del pecado. Ahora somos esclavos de Jesucristo. Así es. Y todo por su obra perfecta, por su obra sublime de gracia. Fuimos salvos, estamos siendo salvos, y en un momento futuro, en un momento escatológico, se va a llevar a cabo el aspecto final de nuestra salvación. Y esto lo vemos en algunos pasajes. Por ejemplo, en esta misma carta a los romanos, en el capítulo 13, y versículo 11, vemos las siguientes palabras. Romanos capítulo 13, versículo 11. Notad las palabras que expresa el apóstol San Pablo. Dice así, Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Aparentemente, en una primera lectura, parece dar a entender como que aún no hemos sido salvos. No es así. Hemos sido salvos en Cristo Jesús, desde el momento en que pusimos nuestra fe en Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo está expresando ese aspecto final, esa consumación de nuestra salvación, que es la glorificación. Cada vez está más cerca ese momento final de tu salvación y de mi salvación, el momento de la glorificación, cuando entremos por las puertas de la eternidad. También encontramos, por ejemplo, en Hebreos, no están las notas, pero vamos a leerlo. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Notad lo que dice el escritor sagrado. Hebreos 9, 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Hermanos queridos, si ya hemos sido salvos en Cristo, ya Dios te ha salvado. Pero Cristo aparecerá en su segunda venida en gloria, ¿verdad? Para consumar esa glorificación en nosotros, ese aspecto final. Otro texto más, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1,
versículo 5. Dice así la sagrada palabra del Señor. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí otra vez el escritor sagrado presenta esa culminación de nuestra salvación. Hermanos queridos, no crea que hemos sido salvados a medias. No es así. Hemos sido salvos por gracia. Ya hemos sido salvos, somos salvos. Amén. Tenemos vida eterna ya. Amén. Pero, exactamente, aguardamos ese momento cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Señor y Salvador. Y este cuerpo corrupto por el pecado, corrompido por el pecado, se vista de inmortalidad. Es el aspecto final, ese momento de la glorificación que todos anhelamos, ¿verdad?, profundamente. Ahora, hermanos queridos, ¿cuándo va a tener lugar la glorificación? Hemos dicho que en un momento futuro, en un momento escatológico. Pero todos sabemos bien que cuando un cristiano muere, cuando un cristiano parte de este mundo, su parte material, es decir, el cuerpo, queda en el sepulcro. Pero su parte espiritual, el alma, el espíritu, va directamente a la presencia del Señor. ¿Sí? Ahora, ahí encontramos ese estado intermedio que se llama. Todos nosotros sabemos que después de la muerte, ¿verdad?, un creyente va a la presencia del Señor. Si bien, hermanos queridos, en ese momento no se lleva a cabo aún la glorificación. La glorificación final del creyente tendrá lugar cuando nuestra parte material, o mejor dicho, cuando nuestra parte inmaterial, nuestro espíritu, nuestra alma, ¿verdad?, se una al cuerpo glorificado, al cuerpo de resurrección. En ese momento tendrá lugar nuestra glorificación. Y así nos enseña también el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20 y 21. Notad lo que dice el apóstol San Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice así la Escritura: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué glorioso pasaje de la palabra. Este cuerpo que tenemos, ¿verdad?, que ha sido profundamente afectado por el pecado, en un momento determinado va a ser transformado. Vamos a recibir un cuerpo glorificado, semejante al de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, cuando un creyente muere, va al cielo, su parte espiritual, enseña la Biblia, pero en ese momento no se lleva a cabo aún la glorificación. Será cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Entonces se cumplirá lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Ahora, hermanos queridos, todos anhelamos, ¿verdad?, ansiosamente ese momento culminante de nuestra salvación. ¿Verdad que todos lo anhelamos? Amén. Pero en el presente sufrimos. Sufrimos y mucho, ¿verdad? Hay dolor en nuestras vidas. Pero notad lo que dice Pablo en este mismo capítulo 8, versículo 18, Romanos 8, 18. Dice el apóstol San Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tremenda palabra. Hermanos queridos, en este mundo caído, en este mundo afectado profundamente por el pecado y por el mal, nosotros, los seres humanos, nosotros, los cristianos, atravesamos por momentos muy difíciles en nuestras vidas, en nuestra experiencia. Atravesamos por profunda tribulación, atravesamos por profunda angustia en nuestra alma, muchas lágrimas, por diferentes circunstancias, estimados hermanos, por diferentes circunstancias. Sufrimos todo tipo de sufrimientos, tanto físicos como espirituales. Los cristianos no estamos exentos del sufrimiento. De hecho, seguir a Cristo implica sufrimiento. Implica sufrimiento, tomar la cruz y seguir las pisadas de Cristo. Así es. Cristo, recordemos que es nuestro Señor, es nuestro supremo modelo y ejemplo de vida. Cristo no tenía donde recostar su cabeza.
Como dicen algunos teólogos, desde la cuna hasta la tumba, todo lo tuvo prestado el Señor Jesucristo, siendo el Rey de la gloria, siendo el creador de cielos y tierra, siendo el dueño del oro y de la plata. No obstante, no tuvo donde recostar su cabeza. No esperes ser enriquecido. Puede ser que el Señor te bendiga con muchas cosas. Pero, hermanos queridos, seguir a Cristo implica sufrimiento. Esto lo expresa la Escritura. En el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 33, lo expresa. En el mundo tendréis aflicción. Es una promesa, Al igual que Cristo prometió que el que cree en Él tiene vida eterna, Cristo también prometió a nosotros: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos queridos, en medio de la aflicción, en medio del dolor profundo, confiemos en este Cristo glorioso. Amén. Confiemos en Él, confiemos en su soberanía, confiemos en su poder, confiemos en sus promesas que son eternas, inmutables, sí y amén en Él. Ahora, el apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, nos viene a enseñar que la glorificación, mejor dicho, con la glorificación se dará fin a la muerte. La muerte que todos vamos a experimentar si no viene Cristo antes, ¿verdad? La muerte que es tan trágica en la experiencia del ser humano. Pero la glorificación dará fin total y absoluto a la muerte en todas sus expresiones y manifestaciones. La glorificación dará fin a la enfermedad. La glorificación pondrá fin a la enfermedad, al sufrimiento y al dolor. Tremendo es esto. Parece una película de ciencia ficción, pero es la verdad más absoluta, hermanos queridos. En la glorificación, como antes hemos dicho, recibiremos un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Qué tremendas promesas tenemos en Cristo. Qué sublimes promesas tenemos en Cristo Jesús. Ahora bien, querido hermano, querida hermana, quizás en tu momento, en el presente, quizás sufres, ¿verdad? Seguro que hay más de una persona sufriendo en este momento. Y quizás tu experiencia es la experiencia que también tuvo David en un momento determinado de su vida, tal como él la expresa en el Salmo 6. Notad las palabras del rey David en el Salmo 6, versículos 6 y 7. Salmo 6, versículos 6 y 7. Notad lo que escribe David. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Quizás esta experiencia que tuvo David en un momento de su vida, quizás también es tu experiencia en este día, estimado hermano, estimada hermana. Quizás lloras por las noches, inundas el lecho con tus lágrimas, por tu dolor, por tu aflicción. Pero hermano querido, recordemos las promesas del Señor. Amén. Notad lo que dice el libro del Apocalipsis. Abra su Biblia en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Hablando del estado eterno, cuando seamos glorificados y entremos por las puertas eternas, tendrá perfecto cumplimiento estas promesas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice así la palabra del Señor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Si esto no te conmueve, hermano querido, examina tu vida. Si esto no te conmueve, las promesas del Señor, hay que examinarse. Qué tremendas palabras de la palabra del Señor. La historia de la humanidad, hermanos queridos, oiga bien, la historia de la humanidad desde el principio de la civilización hasta el día de hoy está plagada de miseria, está plagada de dolor, está plagada de muerte, hambre, lágrimas, conflictos de todo tipo, sinsabores de todo tipo. Pero todo
Todo esto sin sabores, muertes, hambres, lágrimas, miserias, profundo dolor, estará ausente en la Jerusalén celestial. Todo esto estará ausente en la Jerusalén celestial, donde vamos a estar eternamente con nuestro Señor. El apóstol Pedro nos habla de una herencia, como decía nuestro hermano Antonio antes, ¿no? Una herencia incorruptible. Notad lo que dice el apóstol Pedro en su carta primera, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. 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 Glorioso pasaje de la palabra de Dios. Gloriosa verdad que encontramos en la Biblia, hermanos queridos. Esta herencia es incorruptible, es decir, no está sujeta a la corrupción. Es una herencia incontaminada, no está manchada por el mal, no ha sido afectada por el pecado. Es una herencia inmarcesible, es decir, no se marchita, no se desvanece. Las herencias terrenales sí llegan a su fin, sí se desvanecen. La herencia que Dios ha preparado para su pueblo, la herencia que Dios ha preparado para sus escogidos y redimidos, es una herencia eterna, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada por el mismo Dios en el cielo. Y ahora sí, para ir concluyendo, era una reflexión sencilla y breve. Notad lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice así el texto sagrado: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos queridos, veremos cara a cara a Cristo. Cristo vendrá a buscar a su iglesia en el arrebatamiento. Vendrá pronto, Él viene pronto. Nos dice su palabra. Ya viene. Algunos tienen por tardanza, ¿verdad? Nosotros creemos que Cristo ya viene pronto. Él viene a buscar a su amada, a su iglesia, a su pueblo, para llevarnos eternamente a su santa presencia. Pero en ese momento glorioso veremos cara a cara a Cristo. Tremendo momento. Y dice la Escritura que seremos semejantes a Él. Semejantes a Él porque tenemos un cuerpo semejante a Él, y también, hermanos queridos, en nosotros estará la ausencia del pecado. No habrá pecado en nosotros, porque seremos glorificados. Y en estos dos aspectos seremos semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, hermanos, esperamos con gran gozo, a veces pasando momentos muy difíciles en nuestras vidas, con dolor profundo, pero anhelamos estas promesas. Y, hermanos queridos, recordemos que Dios es veraz. Dios es veraz. Dios es inmutable, no cambia de parecer, no cambia de pensamiento. Sus promesas, por tanto, son eternas y van a tener perfecto cumplimiento. Amén. Llegará este momento, hermano querido. En tu dolor, en tu desesperación, contempla a Cristo y sus promesas. Y esto traerá paz a nuestro corazón angustiado en medio de este mundo caído, ¿verdad? Donde muchas veces sufrimos y derramamos muchísimas lágrimas en nuestras vidas. Ahora bien, y para concluir, dice, versículo 3, dice la Escritura: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si estás esperando ese momento cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y seamos glorificados, si lo esperamos de corazón y creemos firmemente en esta tremenda promesa, la consecuencia práctica es que vivamos en santidad, apartándonos de lo mundano, del pecado, y acercándonos más a Dios a través de la oración, a través de su santa palabra.
una comunión íntima con Dios. Hermano y hermana, si no estás viviendo en santidad, si no estamos viviendo en santidad, es porque en el fondo no estamos creyendo esta promesa. Porque dice la palabra de Dios que el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, se santifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Por tanto, alentémonos con estas palabras en medio del dolor, pero también, hermanos queridos, vivamos en santidad. Vamos a vivir para la gloria de Dios en todo momento, sea cual sea nuestra circunstancia. Encomendemos nuestra vida al Señor y Él hará su obra. A Él la gloria, eternamente y para siempre. Amén. Y amén. Gracias, Señor.